doctor Arturo Erdely. Él es actuario, doctor en ciencias matemáticas, profesor de tiempo completo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, directamente en la FES Acatlán, miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, a quien de antemano le agradecemos muchísimo el entrar en comunicación con usted y con nosotros para dar la interpretación justamente a estos números. Arturo, doctor Erdely, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Un saludo muy cordial, feliz año. Feliz año, Pepe, a tus órdenes. ¿Cómo están las cifras reales, de acuerdo con los modelos matemáticos que ustedes manejan? El gobierno, el sistema de salud, nos da cifras de contagios que ciertamente alarman, como la que dimos ayer, que se rompió, digamos, el récord de toda la historia pandémica, que pasa ya de 2 años, o son 2 años. Hoy son 600 contagios menos, pero ¿realmente estas cifras corresponden a la realidad, Arturo? Bueno, recordemos que esos datos diarios son los casos confirmados, los que diariamente se pueden capturar en el sistema de salud pública, y por eso es que nos puede reportar diariamente. Siempre lo ha aclarado el gobierno, el subsecretario de Salud, que eso es solo un subconjunto de un conjunto más grande, que necesitamos estimar cuál es el verdadero tamaño de la epidemia, porque no todo el mundo acude a un centro de salud pública y entonces no queda registrado. Pero ya sabemos que el factor es más o menos como de 30, hay que multiplicar por 30 los casos confirmados para tener una idea del verdadero tamaño de la epidemia en México. Si hay que multiplicar por 30, quiere decir que si hay 43,000 casos, 43,000 contagios el día de hoy, estaríamos hablando de ¿cuántos? Sí, bueno, estaríamos hablando más de 1 millón de casos. 1.200.000 casos. Exacto, en un solo día. Ahora hay que recordar, esto incluye asintomáticos, que la gran mayoría de los casos son asintomáticos o muy leves como para que requieran ir a un centro de salud y quedar registrados, pero más o menos ese es el tamaño de la epidemia en México. ¿Cómo sacan ustedes esta proporción, esta proyección estadística? Bueno, hubo 2 momentos en los que pudimos determinar ese factor. El primero fue en abril del 2020, recordarás aquel modelo Centinela de vigilancia epidemiológica, que ese justamente servía para estimar ese factor, pero bueno, ahí el subsecretario de Salud cometió un error y lo calculó como en 8 el factor, era realmente 30, de hecho ahí empecé yo a opinar en este tema cuando hablé de la aritmética López-Gateliana. Y posteriormente, en diciembre de 2020, con un estudio a nivel nacional que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se hizo un muestreo serológico a nivel nacional de la población, y ahí se determinó que aproximadamente el 25% de la población en noviembre del 2020 ya había tenido contacto con el virus. Esto es, eran como 32 millones de mexicanos que ya se habían infectado con el virus, y solo llevábamos como 1 millón y cachito de casos confirmados. Ahí se confirmó que el factor efectivamente es 30, la relación entre lo que se confirma diariamente y la realidad que vive el país. Es decir, confirmamos, de acuerdo con tu estadística, tus cálculos, las proyecciones, la experiencia, habría en este momento 1 millón de contagiados, un poco más de 1 millón de contagiados. ¿Cuáles son las proporciones de este pico en términos de muertes? ¿Hasta dónde va a llegar este pico de contagios? Bueno, con los pocos datos que hay hasta el momento, porque recordemos que llevamos solo unas 2 semanas de repunte, entonces son pocos datos, pero bueno, con esos pocos datos y aplicando algunos modelos matemáticos especiales para epidemias, más o menos podemos estimar que vamos como a la mitad de este repunte, que todavía podría irse un poco más arriba, y que podríamos alcanzar un pico, digamos, en la primera semana de febrero, y luego ya comenzaríamos a ver un descenso que le podría llevar unos 2 meses regresar a los niveles previos a este repunte. Y o sea, estaríamos hablando que nos llevaría en total, desde que comenzó el repunte, unas 4 o 5 semanas llegar a ese pico, que además es más o menos lo que se ha observado, lo que se observó en Sudáfrica, que llegó un pico en 4 o 5 semanas y empezó a bajar. El Reino Unido también parece que ya llegó un pico y empezó a bajar. Igual, como que en los 2 países, es poca información, pero en esos 2 países, en cosa de 4 o 5 semanas llegaron a un pico y empezaron a descender los casos. Es decir, hay que interpretar lo que nos haces favor de explicarnos, en el sentido de que hay que reforzar, por supuesto, los cuidados en términos sanitarios. Hay que cuidarnos, pues, intensamente, siempre,
pero intensamente en este momento, cuando menos las próximas 4 o 5 semanas, para no formar parte de esta estadística contagiosa, ¿no crees? Ahora, el gobierno está dando a conocer estas cifras de contagio con base en los registros que puede obtener, pero todo esto está presionando, sin duda, al sistema hospitalario. La Organización Mundial de la Salud está muy pendiente porque estas presiones de los sistemas sanitarios se están empezando a resentir. ¿Crees que esto pueda llegar a ocurrir en México? Porque aquí estamos, por ejemplo, en la Ciudad de México manteniendo el semáforo verde con base en el criterio de la ocupación hospitalaria, pero creo que no va por ahí el criterio, o no debe de ir por ahí. ¿Tú qué dices? Pues mira, con datos del propio gobierno, ya hay 5 entidades federativas, Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y Durango, que ya van al más del 50% de ocupación hospitalaria. La Ciudad de México ya está cerca, ya está casi en 50% de desocupación hospitalaria. De hecho, te diría que hay varias alcaldías en la Ciudad de México, estamos hablando que están al 100%, estamos hablando de Coyoacán, estamos hablando de Tláhuac, estamos hablando de Azcapotzalco, ya están al 100%, las delegaciones de Iztacalco y Tlalpan andan ya al 90% de ocupación. Entonces sí, el semáforo epidemiológico no refleja lo que estamos viviendo. El semáforo epidemiológico es una foto como de hace 3-4 semanas, trae mucho rezago en su metodología, entonces no nos sirve para tomar una decisión en este momento. Ya para cuando el semáforo epidemiológico cambie, a lo mejor ya estábamos de bajada. Pues las situaciones de atención, de grave y de enorme atención. Nos has dicho que se calcula que comience el descenso de contagios, en el número de contagios, quizá en la segunda quincena del mes de febrero próximo. Todavía nos falta un mes para estar, por supuesto, prevenidos. Pero, insisto, las cifras que nos da a conocer el gobierno no necesariamente están reflejando la realidad. Lo estamos viendo en los tumultos que se generan en los centros de salud, en donde se establecen los kioscos, en fin, donde mucha gente acuda a hacerse pruebas por 2 razones, porque tiene síntomas y teme confirmar un contagio, y más vale que estén seguros o descarten esa posibilidad, y también por la cantidad de gente que acude a obtener en el Seguro Social su justificante médico para no asistir al trabajo, que ese es un requisito de los patrones, y también quienes asisten a buscar el justificante que les exigen los patrones, los patrones en sus diferentes empleos y negocios para dejarlos entrar. Entonces, todo eso está saturando. Es un problema también de política pública, ¿no crees? Sí, pero también habría que hacer un poco de conciencia respecto a las pruebas, porque en este momento se toca una variante tan contagiosa como lo es Omicron. Si ahorita empiezas con síntomas como de gripe, lo más probable es que sea COVID. Entonces, digamos, ir a hacer una fila de horas, a irte a reunir con gente que a lo mejor tiene o no tiene COVID, a lo mejor ni tienes COVID y te vas y te formas y ahí te vas a contagiar. O sea, no conviene formar parte de ese tumulto. Digo, la causa de este tumulto es el gobierno con la escasez de pruebas, pero bueno, ya conscientes de que hay escasez de pruebas, pues si no es estrictamente necesario que obtengas un comprobante porque vas a viajar o para tu trabajo, si nada más es por curiosidad, lo mejor sería aislarse en casa, asumir que tienes COVID, cuidarte como si tuvieras COVID. Total, si no era COVID y te cuidaste como COVID, no pasa nada, ¿no? Entonces, lo más importante es mejor resguardarse en casa, y muy importante tener a la mano un termómetro, tener un oxímetro, porque para que te vayas vigilando, y en dado caso que requieras ayuda telefónica de algún médico, pues te va a pedir esa información. Creo que eso sería más importante. Doctor, finalmente, Arturo, entonces nos quedamos con la cifra que el indicador que nos has compartido. La cifra que den en el gobierno federal, el sector salud, con base en las pruebas detectadas, etcétera, habría que multiplicarlo por el factor 30, por 30, pues, para Así estar más apegados a la realidad. Hablo de todo el país, no solamente de un punto en específico. Esto sería para los casos positivos confirmados. Para las defunciones confirmadas, esas no se multiplican por 30, ahí es otro factor que se deduce con base en el estudio de exceso de mortalidad de la Secretaría de Salud, y las muertes hay que multiplicarlas por 2.2, ¿no? Entonces, de las muertes confirmadas diarias, esas se multiplican por 2.2 para incluir el exceso de mortalidad, es decir, todas aquellas personas que mueren por causa directa o indirecta de la epidemia por COVID-19 en México. Si hoy nos están dando la cifra de 148 defunciones en las últimas 24 horas,
pues podríamos estar hablando fácilmente de 300 en realidad. Así es, aproximadamente. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas contribuido con tu conocimiento, con tu información y tu orientación informativa cierta, con base en tu experiencia como matemático, como profesor de tiempo completo de la UNAM, como doctor en ciencia matemática, que es lo que quise decir realmente. Arturo Erdely Ruiz, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Encantado, Pepe Cárdenas. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.